aquí seguimos recibiendo, amigos, en este momento Sergio Mautón, el director nacional de Cultura, Cogote Mayor, y Rodrigo Márquez, coordinador general de Micuy, que es lo que nos van a explicar ahora, que es el mercado de industrias creativas y culturales del Uruguay. Muy buenos días, gracias por venir. Buen día, un gusto. Vos, me encantó todo esto, que me estuve claro, porque es una industria y genera no solo divisas, sino también trabajo. Y está bueno que empecemos a tomar conciencia, porque me hace acordar siempre cuando decían, ¿y vos qué haces teatro? Sí, pero ¿en qué trabajás? Sí. Bien. Buenos días, gracias por venir. Al contrario. ¿Qué es Micuy? A ver. Bueno, Contalo. Bueno, el mercado voy a trabajar poco. El mercado de industrias creativas y culturales de Uruguay, en este caso, en realidad es un modelo que ya existe en realidad a nivel regional, no tanto a nivel mundial, creo que es más de la región. En Argentina es MICA. En MICA fue como el precursor, y después se armó uno del sur, o sea, de todos los países del sur, después se armó Brasil, después se armó Chile, después se armó Brasil. Qué bueno. Vino ahora Uruguay, que ya hicimos un poco como un prototipo en octubre de 2018, más bien orientado a un evento puntual que era el mercado en Brasil, mercado grande al que asistimos con una delegación grande de 70 emprendedores. Y bueno, a partir de esa primera experiencia se implementó un modelo que es, bueno, este modelo que estamos... 70 emprendedores de Uruguay fueron fueron 70 al de Brasil el año pasado. Exactamente. Y de hecho ahora para el MICA, que es el próximo que vamos internacional... No solo fuimos 70, o fueron 70, sino que además la delegación de Uruguay hizo un ruido. Sí. Todo el mundo quedó muy sorprendido porque fue la organización más compacta, más organizada. Bueno. Eso tuvo que ver precisamente con el mercado. Tuvo que ver con la instancia previa que hicieron de convocatoria en que permitió organizar a la delegación, porque si algo nos sobra a los uruguayos es potencial, capacidad. Levantás una baldosa y salen ¿Qué nos 15. faltaba? Sí. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba mejor organización, bueno, y ese proceso nos permitió tener una presencia contundente. Pero ya te va a contar, Rodrigo, que Brasil queda atrás. Bien, queda Brasil queda atrás. Lo importante del mercado es que en realidad lo innovador que estamos nosotros como generando es que sea una plataforma. El evento es un tractor de otras cuestiones. ¿De qué otras cuestiones? Bueno, para ir a un mercado yo me tengo que formar. Para ir a un mercado capaz que yo de lo que hago sé muchísimo, pero cuando voy a un mercado, porque voy a venderlo, porque quiero vivir de eso, de lo que decías tú antes, tengo que capacitarme en qué voy a hacer, de qué manera y a quién. Muchas veces nosotros en los procesos de internacionalización nos enfocamos en ir a determinados lugares que son muy importantes o muy interesantes, pero capaz que no para mi empresa, para mi emprendimiento, para nuestras empresas. Entonces esta plataforma nos está permitiendo trabajar de manera continua en procesos que son de a 2 años, en donde un año se hace el Micuy Nacional, que es donde se congrega, se hace como evento regional y con prospección internacional, y en el año que no se hace el Micuy Nacional, que es este año 2019, se hacen los Micuy regionales, que de hecho justo anteayer volvimos de Paysandú, que estuvimos preparando el Micuy regional de Paysandú, que es el 7 de junio. Estuvimos trabajando asombrados con 150 emprendedores que yo por lo menos no me imaginé que iba a encontrarme con esa cantidad de emprendedores o gente de la vuelta. Fueron estudiantes, hubo una movida importantísima. Cintia Moiso estaba ahí, la directora general. O sea, le dieron como una trascendencia que estuvo muy bien. Ellos están trabajando muy bien. El próximo sería en septiembre. En el medio tenemos el MICA que te mencionábamos antes, que es una salida internacional conjunta, organizada y que muestra al Uruguay. Como vos decías, son 70, bueno, en el MICA vamos a hacer 120. Y entonces cuando uno dice Uruguay y cómo llega, en lo que decía Sergio es muy importante. Nosotros en Brasil llegamos e hicimos el mismo ruido o un poco más que Colombia, que fue con 300 y con 200.000 productores. Nosotros no fuimos tantos productores y demás, pero hicimos un ruido interesante a partir de que nos organizamos, los emprendedores entendieron a qué iban, jugaron en conjunto y jugaron para todos y no para cada uno. Entonces eso fue como muy interesante. Supongo que también dentro de todo este proceso debe estar algo que nos falta siempre a la gente del arte, que es la formalización, ¿no? También. Sí. Porque vos para ir a ofrecer un producto tenés que tener determinadas condiciones formales de inscripciones, de microempresa o de unipersonal, todas esas cosas técnicas que uno nunca entiende nada, pero que está bueno que exista esta plataforma donde te orienten en los pasos que tenés que ir dando también para poder llegar a exportar un producto, por ejemplo. Sí, lo importante que también se entienda a nivel de sistema de organización de que
que son empresas, pueden ser empresas, son emprendimientos, tienen una lógica diferente. Y eso es lo que estamos trabajando, por suerte, con todas porque nosotros un poco lo del mercado lo estamos haciendo con el MIEM, con OPP, con todas las agencias de Uruguay Transforma. O sea, hay un montón de gente que trabaja. La verdad que MIEM, MEC, Intendencia, Uruguay 21, INEFOP, OPP, ANI, Transforma Uruguay, hay un montón. ANDE también, la agencia de desarrollo. Acá, en relación a eso que vos decís, me parece que hay un aspecto que es muy importante. Es cierto que muchas veces la gente de la cultura no tiene acceso a determinados mecanismos de formalización. Es cierto también que a veces la gente de la cultura rechaza los mecanismos de formalización. Hay una situación un poco dual. Por un lado se demanda y por otro lado no se quiere ingresar dentro del sistema. Absolutamente. Yo creo que esto se resuelve a la mitad. Es decir, hay que ir creando herramientas que sean adecuadas para la gente de la cultura y que le permitan desarrollarse sin que la gente de la cultura sienta que pierde su identidad y que entra en un terreno mercantil. Ese es un problema que hay que atender, ¿verdad? Filosófico. Pero es un dato de la realidad. Ahora, yo creo que hay un primer punto, un punto importante, y es darle visibilidad al tema. Y creo que todo esto tiene que ver con la toma de conciencia de que la cultura artística en particular, es generadora de riqueza material. Sin lugar a dudas, el valor simbólico está fuera de discusión, pero también hay una riqueza material. Y todo eso hay que ponerlo en valor, porque en la medida que entendemos ese fenómeno, bueno, empiezan a pasar determinadas cosas que crean plataformas y que ayudan a desarrollar posibilidades objetivas de trabajo y de crecimiento. ¿Y por qué digo esto? Además, porque en este mundo donde el valor de la creatividad es absolutamente esencial, la globalización pone arriba de la mesa como factor determinante, y esto hace a la economía creativa, la idea, el valor intelectual, el valor creativo como motor de desarrollo, ¿verdad? Ahora, perdón, porque para Doña Pocha y Don José, que nos están mirando, dice 70 personas, emprendedores o proyectos que tienen que ver con algún... ¿Qué tipo de personas son las que integran? 70 emprendedores es más que 70 personas, sí, por lo que involucra. Pero ¿no? ¿qué tipo de cosas son? Mira, a ver, como todo sector productivo, en realidad uno tiene que decir, bueno, ¿quién participa? Por ejemplo. En realidad participan artes escénicas, teatro, circo, títere, música, danza. Esos son artes escénicas. Nosotros los clasificamos como en 6 grupos, que son 7 con las artesanías. Artes escénicas, audiovisual, animación y videojuegos. Bien. Artes visuales, música, editorial y diseño. Bien. Y estamos trabajando ya de cara al MICUY 2020 artesanías. Que hoy por hoy en realidad se trabaja más, pero en esta integración se trabaja más en el MIEM, pero como tenemos una integración ahora de todas estas instituciones, lo importante de esto es trabajar los sectores, el teatro, esto, aquello y demás, pero entender la lógica de la economía y de la cultura, y que tiene que ver además la economía creativa con lo que decía Sergio. El valor es lo creativo. Lo creativo por ahora no nos lo va a robar una máquina. O sea, la automatización va a pasar por un lado y lo creativo va a ir por otro, y nosotros tenemos que empezar a ver, como ven otros países, en dónde va a estar el valor a partir de las próximas eras que se vienen cada vez más rápido. Entonces, en ese punto es donde está que un diseño cambia un diferencial, que una cuestión de artes escénicas, de música, de audiovisual, existe acá en Uruguay, además, por lo que te decía, 150 personas en Paysandú, y uno, si se lo dice a cualquiera, no se lo imagina. Yo estoy en la cosa y no me lo imaginé cuando fui. Ahora, por eso puede ser de repente una compañía de teatro que va, o una compañía de edad, como puede ser una línea de diseñadores jóvenes de diseño de ropa, o un formato, todo eso, o una plataforma digital que se inventa para aquello, que se saquen las entradas, no sé, ¿me explico? Absolutamente, y el entendido de juego, una película, y el entendido de que va la obra, puede ir la obra en sí, puede ir el formato, puede ir el guión, o sea, tenemos una desagregación de productos, porque el que sabe, lo hablamos con los estudiantes en Paysandú, el valor de mío es mi guión. No, el valor es que podés hacer guiones primero, y podés escribir, y podés llevarlo a una... el valor es el talento. Exactamente, el talento y lo creativo. Es la capacidad de creación. Y ahí, en el MICUY acá, o en el MICA en Argentina, o en el de Brasil que fuera, o lo que fuere, ahí se da la posibilidad de interactuar con similares de toda la región, de otros países, lo que facilita... Que la intención además es crear rondas de negocios. De manera que vos puedas presentar tu proyecto, hay compradores, y vincular en un mercado al que vende y al que compra. Pero para eso hay que desarrollar capacidades, que eso es justamente lo que estamos trabajando, porque bien lo explicaba Rodrigo, mi producto puede no ser de recibo donde lo estoy vendiendo, y sin embargo puede ser muy atractivo en otro lugar, en otras circunstancias. Bueno, eso hay que estudiarlo y hay que trabajar
trabajarlo. Y la inteligencia comercial, que se llama, que no es un término que le guste a la gente de la cultura y la creatividad, pero que tiene que ver con machear. O sea, vos tenés un producto, tenemos que delimitarlo bien. Machear es, yo tengo que ir a venderle al que me va a comprar. Sí. Entonces, no tengo que llegar a un mercado y ver quién está. No, tengo que tratar de que en ese mercado esté quien tiene que estar. Por o sea, eso hay todo un estudio previo. Exacto. En estos mercados, en el que va a suceder en marzo del año que viene, nosotros vamos a ver qué tenemos durante 2 años, qué podemos ofrecer, de qué manera y en qué estado está el proyecto, para ver a quién traemos, a quién invitamos. Para que la gente lo entienda, no vamos a ir a Cuba a vender estufas. Exactamente. Ni al Polo a vender heladeras. O no nos vamos a sentar con un empresario que compra bananas a venderle cebolla, que quiere bananas. Pero hay una cosa que es importante, porque esto es el salto, creo, en calidad. Las industrias, la atención a las industrias creativas no empezó ahora. Eso es un proceso largo y de hecho ha habido por parte del MEC y por parte también de otras instituciones fomento para que los realizadores pudieran ir al exterior. Pero ¿cuál es el tema? Viene de una necesidad. Claro, pero ¿cuál es el tema ahora? Que no solamente eso existe y se ha mejorado, sino que además la idea de conformar un mercado que le dé identidad, que le dé marca y además el hecho sobre todo de pilotear el desenvolvimiento y el desarrollo hace que hoy, por ejemplo, de los 70 emprendedores que fueron a Brasil, muchos de ellos, un porcentaje muy alto, están desarrollando negocios, algunos que estaban previstos cuando fueron, otros que surgieron en el contacto con el otro. Buena parte de esos emprendedores, factiblemente, algunos solitos, irán a Buenos Aires ahora a finales de junio. Entonces, el desarrollar la plataforma, el poner atención, el estudiarla, el concluir indicadores, eso va permitiendo desarrollar un modelo, porque en el mundo todo esto genera un 6-7% de riqueza. Y en Uruguay, capaz que también, y no nos damos cuenta. O venimos rezagados. Mirá que es mucho más de lo que pensamos, porque al año 9, en un estudio realizado en el año 11, parcialmente relevado, la cultura generaba más del 1% del Producto Bruto Interno y no incluía todos los sectores que incluyen otros países. Si incluimos nomás telecomunicaciones, como sucede en otros países, porque es parte del hecho cultural, bueno, los números serían mucho más importantes. O sea que esto, obviamente, estamos hablando de un país donde la carne es el 1.4, ¿eh? Sí. No me hable. No me hable que volvió a subir, ¿no? No, pero te quiero decir que estamos hablando de un sector que económicamente tal vez sea más que la carne. Eso es importante porque es nuestro principal exportación. Pero esto surgió de una necesidad de la gente y el ministerio entonces fue quien tomó la posta y armó esto. El ministerio ha trabajado ya desde hace años en el desarrollo de las industrias creativas, sobre todo se trabajaba en 3 áreas y a partir del año pasado comenzamos a desarrollar la idea de conformar un mercado para el cual convocamos a Rodrigo y Rodrigo ha trabajado coordinando distintos agentes y bueno, pudimos llegar a tener un mercado nacional, cosa que parecía impensable. Imposible. El Micuy tuvo su primera edición, ya estamos trabajando para el Micuy 2020 que va a tener lugar en marzo. Esto es importante decirlo porque estamos desarrollando una política más allá. El Micuy en marzo, el 20, pero ¿y ahora de septiembre, octubre? En septiembre, octubre es el regional. Es el segundo regional. Es el segundo regional. Pero el Micuy nacional, es importante decirlo, va a estar en el gobierno próximo, gane quien gane. Por lo tanto, nosotros estamos ya trabajando con perspectiva futura. ¿Por qué? Porque queremos que esto sea una política de Estado. Que realmente se afiance y no una cuestión de momento. No que venga otro gobierno y diga, esto es una porquería. Y la sensibilización es importante. Y vamos a tener una plataforma electrónica, donde nosotros podamos ver y que esté registradas todas las industrias. Sí, la plataforma de macheo que se usa en estas industrias, que nosotros la vamos a desarrollar hacia el Micuy 2020 porque requiere un acumulado, pero provee un stock no solo de vendedores o de oferentes, que son las industrias creativas, sino de compradores del otro lado. Se nos permite hacer un inventario y la plataforma son muy sencillas. Yo me inscribo, pongo mis datos y pongo el perfil que tengo, hacia dónde me oriento de mercado y qué tengo. Y el vendedor hace lo mismo. Y las plataformas, que hay un montón, ya existen, porque como decía Sergio, esto es una movida regional, esto no es solo Uruguay haciéndolo, te machean. Y vos me vas y decís, bueno, a ver a quién tengo en mi inventario, veo todo esto y te digo, me interesa pero el sistema además te adelanta que probablemente le intereses a te sugiere. Entonces tiene eso para hacerlo, pero queda viva la plataforma. Las plataformas son más inteligentes que todos nosotros. Mucho más. Ahora, estamos trabajando sobre 3 instancias. Una tiene que ver con el mercado nacional. Nos quedan segundos. Segundo, mercado nacional.
que el año pasado fue la primera edición, 2020. La segunda son los regionales. Y ahora yendo al MICA, ¿verdad? A Argentina, donde somos país invitado especialmente, somos país foco. En los 2 segundos últimos, decirte que no solamente tenemos una presencia fuerte, no solamente, bueno, abrimos el mercado con la Triple Nelson, hacemos mucho ruido. 120 emprendedores significa 120 propuestas artísticas que inundan Buenos Aires, sino que además, en ese contexto, el mercado se inaugura el 28 de junio, el día 27, con la Osodre, nos presentamos por segunda vez en el CCK. El año pasado, un concierto ante 2.000 personas, aplausos de pie, el maestro Diego Nasser vuelve con la Osodre y Norma Leandro va a estar participando también del concierto.